Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola, Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz para estar con ustedes aquí. Pues les presento, es el Padre Kenneth Fryer. Él pertenece a la Fraternidad de San Pedro y pues trabaja aquí en la Arquidiócesis de México. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. Pues el Padre hoy nos va a ayudar a profundizar mucho en todas las partes de la misa tan importante que es la Santa Misa, ¿verdad, Padre? Sí, nosotros como solamente hacemos la misa antigua, lo que el Papa Benedicto llamó la forma extraordinaria de la misa. Está dividido principalmente en la parte que se llama misa de los catecúmenos y luego la misa de los fieles. Y eso era porque en realidad una persona que no está bautizada no tiene cómo participar en la Santa Misa. Porque como el fiel bautizado está injertado en Cristo, entonces esta persona ejerce un sacerdocio, entonces ofrece el sacrificio estando en la misa. Mientras una persona no bautizada no puede hacer esto. Entonces, por eso se llamaba misa de los catecúmenos, la parte donde podrían estar los que no estaban todavía bautizadas, pero al final de esta parte le tocaba al diácono despedirlos, sacarlos y cerrar la puerta. Cerrar la puerta. Ah, ya. Sí. ¿Y hasta qué momento de la misa es la parte de los neocatecúmenos? Empieza donde empieza el ofertorio. ¿Catecúmenos o neocatecúmenos? No, los catecúmenos son los que están en preparaciones para bautizarse. Y entonces esta parte de la misa es todo lo que tiene que ver con la epístola o la lectura, el evangelio y la predicación. Pero en cuanto empieza ya el ofertorio, en donde ya está entrando en el tema del sacrificio, es donde ya no deben estar. Ellos eran, los sacaban del templo y nada más se quedaban los bautizados. Sí, exacto. Porque era una cosa tan seria, tan profunda, tan valorada por la Iglesia, lo grandioso que era realizar este santo sacrificio. Pues nosotros vemos que el santo sacrificio, incluso los judíos ya practicaban un sacrificio, ¿no? En sus ritos. Sí, siempre ha habido sacrificio y se nota a través de la historia, precisamente con el pueblo de Dios, cómo tenían estos sacrificios cada año o en las fiestas principales. Nuestro Señor igual participaba en la cena de Pascua, en donde comían ese cordero que era el sacrificio que se ofrecía a Dios. Así es. Entonces, pues, comienza en el ofertorio la parte de los fieles. De los fieles, ajá. Entonces, la parte de los catecúmenos empieza con la contrición, que se hace incluso en la misa antigua, se aprovecha los escalones. Entonces, se entiende que las cosas de Dios están en lo alto. Entonces, por eso se empieza abajo a pedir perdón de los pecados y todo. Y ya después de que se ha recibido de alguna manera el perdón de Dios, entonces ya se suben las gradas, como el que sube el monte de Dios, como Moisés. ¿Se acuerda que él subió a la montaña? Entonces, ya estando arriba, igual vuelve el sacerdote en varias otras ocasiones recordar el tema de nuestra indignidad, de nuestras limitaciones e incluso el Kyrie eleison, ¿verdad? Donde 3 veces Kyrie eleison, 3 veces Christe eleison y otras 3 veces Kyrie eleison, suplicando: Cristo, ten piedad de nosotros. Entonces, reconociéndonos criaturas pecadoras ante el Creador. Sí, exacto. Y todo esto es todavía dentro de la parte de los catecúmenos.
y luego viene la lectura, que es para nuestra enseñanza, y el Evangelio también. En la forma extraordinaria de la misa, no hay ese afán de que se tienen que tener todas las lecturas de la Biblia. Hay ciertas lecturas nada más y todos los años se usa la misma lectura, las mismas O sea, fechas. el año litúrgico también comienza después de la vigilia pascual. En realidad, ¿La el año resurrección? litúrgico va a empezar el primer domingo de Adviento. Es donde empieza un año litúrgico, que es en noviembre. No va a la par del calendario, sino el año litúrgico empieza con el primer domingo de Adviento, porque el objetivo de la liturgia es llevarnos a través de la obra de redención. Entonces la redención empieza con El nacimiento de nuestro Señor. Entonces hay una preparación para este nacimiento de nuestro Señor y luego hay una Preparación. Bueno, hay una como disfrutar la presencia de nuestro Señor en los tiempos de Navidad. Y luego viene la Epifanía, que todavía todo esto va relacionado con la primera etapa, que es la de Navidad. La segunda etapa es la que enfoca en la pasión, en la resurrección y la ascensión de nuestro Señor. Entonces, empieza pues con los domingos que van antes de miércoles de cenizas. Y en nuestra liturgia, en la liturgia que usamos nosotros, tenemos los domingos de sexagésima, septuagésima, sexagésima y quincuagésima. Y después de quincuagésima es donde es el miércoles de ceniza y ahí ya empiezan los domingos de cuaresma. Entonces, algunas de esas cosas no se tienen actualmente en el calendario que se usa, sino actualmente hablan de domingos de tiempo ordinario. Así es. Pero en realidad no hay nada ordinario en la misa. Cuando se trata de algo tan sublime que es ofrecer a Dios este santo sacrificio, en el calendario que usamos nosotros en este rito, siempre hace relación a alguno de los acontecimientos anteriores. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en los domingos después de la resurrección o después de Pascua. Entonces hay otros que son domingos después de Navidad o después van a ser los domingos después de Pentecostés. Entonces no se habla de cosas ordinarias, sino... O extraordinarias. A fin de cuentas es extraordinaria cada misa. Cada misa es extraordinaria. Entonces el nombre de cada domingo hace relación a un acontecimiento anterior. Ya, padre. Y entonces esa parte de los catecúmenos termina pues ya con la predicación, que es para enseñar. Después de la homilía. Ajá. Ahí es donde termina esa primera parte. Y entonces empieza la de los fieles. Ajá, misa de los fieles. La misa de los fieles. Ajá. Que obviamente los fieles ya estaban desde antes. O sea, no es que salen unos y entran otros. Nada más que es continuo. Los catecúmenos se tienen que salir. Ajá, deberían haber salido, pero actualmente ya no se usa esta práctica. No me acuerdo cuándo se dejó de hacer, pero el simbolismo es lo que nos interesa. Claro. Ver que realmente cualquier persona bautizada es una persona privilegiada. Somos sacerdotes. Exacto. Entonces, asistir a la Santa Misa es la más sublime acción de su sacerdocio regio que tienen los fieles. Wow, padre, qué emoción. Sí. Y entonces eso ya entenderlo empieza. nos cuesta a veces porque pues es un privilegio demasiado grande, pero pues ya ser hijos de Dios, qué privilegio más grande, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, pues ahí esta segunda parte empieza con el ofertorio. Ok. Y en el ofertorio, pues se va diciendo para qué. En las oraciones de la forma extraordinaria. Es hermoso la oración de ofrecer la hostia, porque en realidad dice, ofrezco esta hostia para mis ofensas, mis negligencias, mis fallas, por todos los que están presentes, por todos los cristianos, vivos y defuntos. Entonces abarca metieron a toda la humanidad, todo. No, solo a los cristianos. Pues a los fieles vivos y defuntos. Pero no se mete a los no fieles.
pues no está La liturgia. considerada como tal, pero hay otras ocasiones en donde la iglesia ora por los diferentes personajes. Sobre todo lo hermoso para este rito es la forma en el Viernes Santo, en donde después de la lectura de la Pasión de nuestro Señor vienen las 9 oraciones solemnes de la iglesia. O sea, después de la muerte de nuestro Señor, ya se hacen esas súplicas, esas plegarias a Dios por la iglesia, los obispos, los diáconos, todo, y luego los gobernantes, los fieles, luego menciona los, ¿cómo se llaman? Los paganos, los herejes, los cismáticos, o sea, todos quedan incluidos en la oración oficial de la iglesia. Sí, no, bueno, creo que nuestra misión como hijos de Dios y como sacerdotes es enorme y es una responsabilidad bien grande, Padre. Sí, mucha responsabilidad. Y por supuesto que cuando nos dicen, no, pues es que pobres de fulano, merengano, no, pobres de nosotros si no cumplimos con la misión que Dios nos ha encomendado siendo hijos de Dios, Padre. Sí, y sabiendo que Dios quiere la salvación de todas las almas. Sí, entonces, correcto. pero, bueno, entonces estamos en el ofertorio. Ajá, y eso es lo que uno tiene que entender, ¿qué está pasando? Entonces, claro, se está ofreciendo a Dios lo que se va a usar para el sacrificio, que es la hostia de trigo y es el vino de uva. Pero a la vez, ¿qué es lo que deberían hacer los fieles que están unidos con el sacerdote? Pues en realidad deberían ellos estarse ofreciendo a nuestro Señor. Unirnos, participar en este sacrificio. Decir, yo me uno a esta ofrenda, ¿verdad? Exacto. Junto contigo para dar gloria y honor a Dios nuestro Señor, ¿no? Ajá. Y normalmente en esta parte de la misa es donde se puede hacer la colecta. Entonces la colecta de alguna manera no es realmente el diezmo como tal, sino la colecta es el momento en donde uno pone de lo suyo para unirlo al sacrificio. O sea, normalmente, obviamente pasan cosas y hay gente que de otras formas, ¿no? Pero normalmente el dinero cuesta. Es difícil conseguir el dinero, entonces con el labor uno alcanza a tener su dinero. Entonces a la hora de que pone una parte de su dinero en la colecta, ya estamos participando en el sacrificio. Está uno poniendo de lo suyo para unirlo al santo sacrificio. Qué bonito. Es un poco triste. Allí, por ejemplo, en la capilla, muchas veces son monedas de 50 centavos. Y dice uno, bueno, ¿será tan poquita la devoción de los fieles que es lo único que quisieran? Ajá. Si Jesús en la misa da todo Él, o sea, en la Eucaristía está Jesús todo. Y la gente así, a ver qué, sí, cualquier. O sea, es que no entienden, ¿no? Hay una falta de profundizar todo esto. Sí, para eso es esta plática que estamos teniendo con usted tan interesante, Padre. Ajá. Entonces, esa es una forma, del dinero que uno podría dar. Pero a la vez es el ofrecer de su vida también. Por ejemplo, cuando el sacerdote eleva la patena para ofrecer la hostia, debería uno tener la noción, la idea de que en esta patena quiero poner mis enfermedades, mis preocupaciones, mi trabajo, mis alegrías, la gente que tiene sus hijos, toda la gente pueden querer acumular ahí en esto que se va a ofrecer a Dios, poner todo lo que podemos como nuestra participación en este momento. Y si alguien va a misa y en ese momento no ofrece nada, pues, ¿qué pasa? Pues no está participando, Padre. Sí. Se está perdiendo de lo más crucial como nosotros podemos participar, pues es de esa manera, porque si no, pues nada más fuimos a ver y a escuchar, ¿no? Sí, y es muy interesante e importante que usted menciona esta palabra de participación, porque muchas veces cuando se habla de la forma antigua de la misa, hay personas que dicen, es que no hay participación y no se entiende nada y no hay nada que hacer, pero en realidad, fíjense, acuerda que el ser humano es de cuerpo y alma, y obviamente el alma es superior que el cuerpo.
Entonces, una participación que sea puramente corporal es muy física, inferior a la participación espiritual. Del alma. Ajá. Y eso es lo que se logra quizás un poco más fácil en la forma extraordinaria de la misa, porque hay más silencio y más solemnidad. más manera de recogerse. Se nota, la verdad es que yo personalmente lo he vivido, he ido a pocas misas con el rito extraordinario, pero cuando uno está ahí se siente la adoración, se siente la presencia, porque hay mucha fe en la gente que está ahí presente, la verdad, y pues estas personas se comportan como tal, como si estuvieran frente al mismo Dios. Entonces eso pues a uno lo contagia, padre. Sí. Y por eso sí es bueno aclarar pues el tema de la participación, de que sí, en esta forma de misa hay mucha participación, pero es de otra forma. O sea, en esa misa no se pide que alguien haga la lectura o que alguien traiga ofrendas o cosas, porque todo eso es como una participación menor. Y lo superior es lo que debemos de enfocar y buscar, la del alma, la del espíritu. La de unirnos a ese sacrificio, la de entregarnos en ese sacrificio para nosotros participar como sacerdotes que somos, ¿verdad? Exactamente, sí. Y entonces en el momento del ofertorio es necesario ese silencio, es necesario ese recogimiento para decir qué es lo que yo hoy voy a ofrecer en ese momento del ofertorio. Y es lo sublime de todo esto. Incluso se acordarán ustedes que cuando se prepara el cáliz, entonces el sacerdote pone primero el vino y luego un chorrito de agua. Entonces ese agua representa lo nuestro y el vino representa lo de nuestro Señor, lo que Él va poniendo. Entonces nos une. Y si usted se fija, ya no son 2. Está hecho de tal modo que no se podría sacar el agua otra vez. O sea, está ya somos parte del cuerpo místico de Dios. Exacto, todo unido ahí. Entonces, este pan que se ofreció y este vino que se ofrece es lo que se va a convertir en el cuerpo y en la sangre, alma y divinidad de Jesús nuestro Señor. Eso es lo grandioso. Entonces hay una participación física de que puede uno dar algún dinero y hay una participación espiritual en pensar de mis ofrendas, mis cosas que yo quiero adaptar. Y ya ha hecho esto, ya se procede hacia el sacrificio. Bueno, y ahora llegamos al momento crucial. Sí. ¿Qué pasa en ese momento, padre? Pues en ese momento es el momento realmente más sublime y es el momento en donde se repite exactamente lo mismo de lo que ha sucedido en el Calvario, el día de la muerte de nuestro Señor. Porque en la misa hay una doble consagración. O sea, no hay una consagración sola que dice, esto es mi cuerpo y mi sangre, sino esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, porque esta doble momento y doble consagración hace la separación. Y esta separación es lo que repite lo que sucede en el Calvario, porque en el Calvario está nuestro Señor, su cuerpo está en la cruz y su sangre está derramado. Incluso se acordarán cuando le hicieron la lanza a nuestro Señor, salió sangre y agua, o sea, salió ya toda la sangre y después el agua. Entonces la sangre estaba separada. Entonces eso es lo que en la misa se repite cuando consagrando la hostia acá y consagrando el cáliz acá están separados. Esto vuelve a repetir de una manera sacramental, obviamente, pero real y verdadero la misma muerte de Jesús, que es la redención de la humanidad. Entonces, como la muerte de Jesús en el Calvario tiene un valor infinito, pues precisamente por eso la Santa Misa tiene valor infinito. Y eso es lo peor del día de hoy, de que teniendo tantas necesidades y tantas maldades en el mundo, los católicos son tan laxos, pues fríos ante esta realidad, porque pues claro, al no entender qué está pasando en la misa, pues si la gente cree
que asistir a misa es por obligación o por responsabilidad o por cumplir, pues ya desde ahí estamos mal, Padre. Exacto, porque mientras no entendemos La que la misa, Santa la Misa misma en es sí para misma. adorar, Ajá. entonces no ven, porque desgraciadamente estamos en la vida cotidiana acostumbrados a ver a qué me sirve a mí. Me sirve, no sé, un bistec me sirve, un celular me sirve, un coche me sirve, pero ir a misa, ¿para qué sirve eso? O sea, como que no entra en la mentalidad. Entonces no entra en la mentalidad y bueno, entonces estamos en el momento de la consagración y el sacerdote hace una plegaria, hace una oración eucarística. Una oración para obtener la transubstanciación. Exactamente, y únicamente la Iglesia puede hacer eficaz las palabras para que realmente se realiza este cambio, que ya no es pan. Después de esto ya no hay pan ahí, solo las apariencias de pan. Y tampoco ya no hay vino ahí tampoco, es solo las apariencias de vino. Y eso únicamente se puede hacer usando las palabras que la Iglesia ha aprobado. Y con un sacerdote ungido, obviamente. Pues sí, tiene que ser un porque sacerdote. Si yo la repito, pues tampoco consigo la transubstanciación. Sí, porque el sacerdocio que usted tiene es de otro género y otro nivel. No es lo mismo como el sacerdocio ministerial que recibe por medio del orden sacerdotal, uno de los 7 sacramentos. Entonces hay una distinción, pero la diferencia principal es que solo el sacerdote puede hacer la transubstanciación, pero todos, tanto el sacerdote como los fieles, pueden ofrecer ya esto a Dios. Esto a Dios, nuestro Señor, y unirnos a este santo sacrificio. Sí. Y en el momento de las palabras, que son las palabras, si el sacerdote cambia las palabras, porque incluso me ha tocado a mí vivirlo, de repente estoy en misa y pues el sacerdote, pues se le ocurre decir palabras pues que le parecen muy apropiadas para el momento. Sí. ¿Qué sucede en ese momento si el padre cambia las palabras? Miren, ese es algo delicado porque el sacerdote no es dueño de ninguno de los sacramentos. El sacerdote solo es el ministro, es el diputado, es el embajador, el administrador, podemos decir, de los sacramentos de la Iglesia. Entonces, no se trata de cuál es su gusto o su opinión o su manera de pensar de él y en este momento o algo, sino él solamente es un instrumento, es un instrumento. Y eso, por ejemplo, si alguna persona con mucho dinero le quiere dar a usted un donativo, pues si va a hacer un cheque, necesita firmar ese cheque. Y ese cheque no lo puede firmar con el dedo necesita una pluma. Entonces esa pluma es el instrumento que va a validar ese cheque. Pero esa pluma puede ser, ya ve que a veces la gente les machucan sus plumas o pasan cosas, ¿no? Pero mientras escribe, es el instrumento que hace eficaz. Entonces el que da el dinero no es la pluma. No. Esa es la persona de dineros. Entonces, igual, el que hace la misa no es aquel pobre sacerdote, es Jesús que a través de él. Y es exactamente porque el sacerdote dice, esto es mi cuerpo. Pero cuando levanta la hostia no estamos venerando el cuerpo del Padrecito. No, definitivamente. Entonces, solamente es un instrumento y el instrumento, imagínense que el rico que le va a firmar quiere poner, no sé, H, E, etcétera, y la pluma no, quiere poner S, Z, y pues no, la pluma no tiene esa autoridad para cambiar lo que el que lo usa lo está poniendo. Y obviamente estas plegarias eucarísticas están obviamente aprobadas por la Iglesia desde hace muchísimos años, ¿no? Y solo la Iglesia tiene esa capacidad de aprobar y de elegir qué cosas se van a decir. Exactamente. Sería una Entonces grave la obediencia error. del sacerdote es vital. Y por ejemplo, cuando el sacerdote dice, y cuando parten la hostia en el momento de la consagración, tampoco debería de hacerlo el padre. Sí, probablemente ya no es válida esa misa, porque la hostia tiene que estar entera para ser consagrada. Si está quebrada, ya no es una hostia. Entonces son dos hostias. Es que tristemente hay sacerdotes que cuando repiten las palabras y partió el pan, lo parten. Sí, no Pero sé. es ignorancia, yo creo, ¿verdad, padre?
Sí, no sé exactamente cuál sería su motivo de hacerlo así. Puede ser que nada más le hacen tantito y hace el ruido, pero queda entera la hostia, ya. quizás, puede ser. Bueno, pues para estar al pendiente. Y Sí. bueno, y otro de los motivos por los cuales esta parte no puede ser válida es porque el sacerdote no tenga fe, Sí. o porque las sustancias no sean de trigo y de vino, o en su caso, con permisos eclesiásticos ya preautorizados con otra sustancia, porque si hay casos, el cardenal Sara ha permitido que mediante permiso, bueno, él es el de la Congregación del Culto Divino, mediante permiso se pueda solicitar ahora que está tan de moda, pues estas personas que padecen de, por ejemplo, de problemas de salud y que no pueden comer gluten, Sí. les están autorizando otras especies. Pero siempre va a ser trigo y siempre va a ser vino de uva. No pueden hacer otra forma. Lo que hay de vino puede ser que no se deja fermentar todo. Ya. Solo ya cuando empieza a fermentar, ya se puede llamar vino y ya es de uva, entonces ahí sí Ya. es válido. Igual las hostias, que sí son hostias que se han podido sacar en gluten, pero Ya. sí, lo que hay ahí todavía es del trigo. Es trigo y Ajá. sin gluten, ya. Exacto. Sí. Entonces sí. Ok. Bueno, y después de la consagración, padre, ¿qué es? Pues qué ahí continúa? viene el momento ya más sublime, en donde los fieles que desde acá en su banca ofrecieron a Dios el santo sacrificio a través del sacerdote que está en el altar, pues en el momento de la comunión ellos pueden acercar al altar y ahí pueden consumir la víctima que han ofrecido. Qué maravilla. Es que eso es incomprensible, que Sí. Dios nos lo permita, ¿verdad? Lo que pasa es que la Sagrada Comunión es una acción sacerdotal. Ya. No es así cualquier cosa, sino es ejercer su sacerdocio consumiendo la víctima como tipo holocausto. Pero a la vez nos unimos con Jesús mismo, el que está en la hostia. Qué belleza, cómo Dios se Sí. entrega en totalidad a nosotros de esa manera. Y bueno, para eso hay que preparar el alma, pues para eso, Sí. o sea, también es importante, pues, estar confesados y todos los, Sí, pues porque- tratar de tener el alma lo más pura que podamos, ¿verdad, Padre? Exacto, porque el que comulga indignamente comulga su propia condenación, lo dice San Pablo en su carta. Entonces, en realidad, sería maravilloso si todos los católicos de todo el mundo valoraran la Santa Misa, asistieran frecuentemente a la Santa Misa, no solo en domingo. El mundo sería otro, Padre. Sería muy Dios diferente. estaría muy agradecido, pero tristemente cada vez hay menos información y cada vez estamos más perdidos también, Sí, ¿no? cada vez le damos ¿Y menos qué importancia. sucede después de la comunión, Padre? Pues ya realmente es nada más recoger las cosas, pero los fieles a la hora de recibir la Sagrada Comunión deberían de dedicarse tiempo de estar con Jesús. Esa es una tristeza y en nuestra capilla a veces ha pasado que hay gente que Comulga y se estamos va. en misa, entran y se van. O sea, eso es Comulgan y terrible. se van. Esa es una ofensa muy grave a nuestro Señor. Cuando uno ha comulgado, tiene que pasar. Incluso en algunos de los libros de los santos mencionan como 15 minutos de tiempo de estar nada más recogido en silencio o hablando con Jesús en el corazón, aprovechando la visita. Imagínense, viene una persona importante a su casa y usted dice, ya me voy, adiós, qué bueno te vi y ya me voy. O sea, Sí, y si es la persona más importante que puede existir, que es Dios mismo, imagínense. sí. Pues vamos a tratar de tomar sus palabras, Padre, para nosotros poder reflexionar y hacer unas misas más. Y ya más al com- final de la más- misa, ajá. en nuestra misa, dice el sacerdote, ite misa est. Entonces un sacerdote me estaba diciendo, no, yo nunca digo eso, yo incluso nunca digo misa, porque eso no es, la misa no es eso, porque según él quiere decir, ya váyanse. Pero en realidad la palabra misa es misión. Estamos enviados ya. Nos está enviando nuestro Señor, que está dentro de nosotros, nos envía al mundo. Entonces, ite misa est viene de esta palabra misión. O sea, ya está, ya habita en nosotros, ya nos está. El sábado asistí a una primera comunión y el Padre decía, es que la Eucaristía es, cuando nosotros recibimos a Jesús en la Eucaristía, es cuando Él nos asemeja a Él, ¿no? A nosotros nos asemeja a Él, ¿verdad? Y como usted dice, para enviarnos al mundo Sí. a misionar. En su nombre. En su nombre. Sí.
Porque cuando lo que dicen es que lo superior asume lo inferior. Por ejemplo, cuando usted come una manzana, esa manzana se vuelve en usted. Pero nos nutre. cuando recibimos a nuestro Señor, como Él es superior, entonces el inferior es asumido a Él. Qué maravilla, Sí. qué maravilla. Pues Padre, ha sido un placer tenerlo aquí. Ojalá venga más seguido porque hemos aprendido muchísimo hoy, Padre. Muchas gracias, claro que sí. Díganos Los dónde esperamos. está usted, Padre. Díganos en qué La capilla que nos ha sido asignado ahorita es la capilla del Santo del Agua, es la Inmaculada Concepción. Está en medio de la calle de Izazaga y está en la esquina con Eje Central. Hay misa de 12 cada día de la semana y misa de 7. Y hay 7 de la noche y en domingo hay 2 misas, el de 10 y 12:30. Y entonces, para alguien que viva fuera de la Ciudad de México, ¿dónde puede consultar? ¿Dónde puede haber una misa? Ellos pertenecen a la Fraternidad de San Pedro, que son pues la congregación que funda San Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, a finales de en el los 88. 80s. Para conservar pues ellos conservan esta espiritualidad, es decir, la misa en el rito extraordinario, ¿verdad? Sí, que en realidad no es de nadie en particular, nadie puede ser, esa es nuestra misa, es la misa de la Iglesia Católica. De la Iglesia, pero Sí. ustedes la practican así, ¿cómo podemos consultar en el internet? Pues el sitio de la Fraternidad de San Pedro es FSSP, de Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, .org. Pues los invito a que conozcan esta misa. Si usted nunca ha asistido, pues es muy interesante. Pero pues, aunque nosotros vayamos a la misa a la que estamos acostumbrados, pues reflexionemos qué es la Santa Misa y le agradecemos mucho, Padre. Muchísimo todo lo Eso que es nos ha enseñado el día de hoy. Muy bien, claro que sí. Bueno, Muchas Padre, gracias. si les da la bendición. Bueno, per intercessione Beate Mariae semper Virginis et Sancti Joseph et omnium sanctorum benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muchas Claro que gracias por venir. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.